Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Pues muy felices de que ya es viernes, viernes social. Hace muchos años que no trabajo el viernes en la tarde y le hemos dado un colofón a la semana haciendo entrevistas con nuestros profesores, nuestros decanos, nuestros alumnos destacados de la IAC. Y, y hoy, pues es el turno de Orlando Plúa y vamos a tener una conversación con él exquisita. 20 minutos, esa es la idea, que estas entrevistas duren 20 minutos, para después ya liberar el fin de semana. Yo ya por ritual, después de la entrevista el viernes, me tomo una cerveza. Entonces, eso ya va a ser fuera de cámaras. Entonces, hoy tenemos un invitado de honor. Es un agasajo tener a Orlando Plúa, que aquí está en pantalla. Él es el decano de la IAC, es máster honoris causa, el primero que hemos dado como honoris causa a un alumno por su trayectoria, por currículum. Le dijimos, oye, pues más bien tú te invitamos a formar parte del staff académico, pero ya está certificado desde hace muchos años, porque si hablamos de liderazgo y de coaching, pues Orlando Plúa sin lugar a dudas es un referente. Y él ahorita está coordinando maestrías en la Universidad de Anáhuac. Con él tenemos un proyecto muy hermoso desde hace 4 o 5 años. Hemos hecho 7 generaciones en donde llevamos la certificación en coaching empresarial a las aulas de la Anáhuac. La última la hicimos online pues, por la pandemia. Y quiero destacar un par de cosas de mi historia con Orlando. A Orlando lo conocí hace 40 años. Él ni se acuerda, pero yo sí me acuerdo porque dejó una marca en mi piel, en mi corazón, así de por vida, porque la empresa en la que trabajaba, Xerox, lo contratamos para que nos diera un taller y yo era gerente de recursos humanos, estaba muy jovencito, hace 40 años, imagínate. Y entonces yo trabajaba en Monterrey y contraté, según yo por la naturaleza y todo, el Hotel Chipinque, que está en la punta del cerro de Chipinque, que antes era muy despoblado, pero ahora sí ya hay muchas casas y residencias y todo. Entonces ahí dimos este curso. Orlando me lleva algunos años, no muchos, pero ya yo estaba empezando mi carrera y él ya llevaba un tiempo. Y el taller que nos dio, que le contratamos, fue uno que se llamaba Análisis Transaccional, ¿no? ¿Te acuerdas, Orlando? Sí, Era perfecto. cuando Eric Berne escribió el libro de Yo estoy bien, tú estás bien, ¿no? Así como un principio de vida. Y él nos dio esa charla extraordinaria, ese taller de 2 o 3 días extraordinario. Entonces yo dije, oye, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero dar conferencias, cursos, talleres. Y y bueno, pues ahí me le pegué. Nuestras carreras en estos 40 años se han cruzado muchas veces. Y la última fue, no la última, sino la más reciente fue que escribimos un libro juntos que se llamó Disruptivo. Invitamos a otros escritores noveles a que también escribieran con nosotros. Los titulares del libro son Orlando y yo, pero también está Daniel, también está Fernanda Ramírez Viela, está Susana López, en fin, 29 autores de este libro, Disruptivo, que ese salió justo en la pandemia y además fue un libro que yo siento que curó mucho el sinsabor de la pandemia, porque era algo que en la cuarentena, pues era algo que ya teníamos, lo teníamos en Amazon, pero en físico también. Entonces leerlo, hicimos charlas, conferencias, nos pasamos un año hablando de disruptivo, todo el 2020. Para mí fue un salvavidas. Y también pasó algo muy curioso, porque Orlando, y esto habla de su carácter,
y de su esencia, de su naturaleza. Me dijo, mira, pues sí tengo el certificado honoris causa, pero yo quiero atender el programa completo, lo quiero tomar. Entonces, con ese libro, justo empezamos una generación, la generación disruptiva, y todas las sesiones, que en total el programa de certificación es de 33 sesiones online, todas las tomó Orlando, y eso que ya tenía honoris causa, pues lo logró en físico, es decir, he logrado los créditos para convertirme en Master Coach en la práctica y con el papelito ya avalando que tiene la competencia. Que nadie dudaba de eso, pero yo creo que es como el placer de seguirte preparando, de no dejarte envejecer. Yo creo que cuando alguien cree que ya lo sabe todo, ahí, en ese pináculo, empieza a envejecer. Y Orlando Club es una persona muy joven, de carácter, de corazón, de sentimientos. Entonces, Orlando, pues es un honor tenerte por acá. Pues te saludo y ahorita te voy a hacer la primera pregunta de la entrevista. Mientras, ¿quieres saludar? Seguro, seguro. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes, con este grupo de personas que quiero y admiro y respeto tanto, porque creo que es un grupo con una serie de valores humanos y profesionales que para mí son muy importantes. Y creo que el habernos hecho más cercano de lo que ya éramos el año pasado ha sido una de las experiencias que fueron muy gratas para mí y que sencillamente las seguimos haciendo porque yo me siento parte del equipo y como parte del equipo traigo el uniforme puesto todo el rato. Entonces, realmente es un gusto estar aquí hoy y platicar un poco en este viernes informal. Es una rica charla. Estoy tomándome aquí un refresco para ir ambientándome en forma adecuada. No les digo con qué más, pero tiene algo más el refresco para ponernos realmente en un viernes informal y en una tarde muy agradable para platicar. Muy bien, gracias, Orlando. Pues me acompaña mi socio, mi amigo Daniel Huerta, que trabajamos juntos desde hace 20 años. O sea, si juntamos todos los años, pues ya sería de aquí a la conquista. Entonces, ¿qué tal, Dani? Qué bueno que estés aquí. Sí, hola, gracias también por el espacio. Pues Orlando, cuando escucho esta historia de cómo te conoció Enrique, es precisamente la misma historia que me tocó vivir con él cuando, estando yo en el corporativo en una empresa que se llama Office Max, lo contratamos a él y yo decía, quiero ser como Enrique, así como él dijo que quería ser como tú. Son dos personas a las que admiro, a las que aprecio. Compartimos colores, los mismos colores que tiene la náhuatl son los colores que tiene la IAC. Compartimos también muchas filosofías. Y ese programa de la náhuatl que precisamente va a estar iniciando el próximo 11 de noviembre, es un programa en el que también nos acompaña Orlando. Cada vez que lo escucho trae algo nuevo, se renueva constantemente y es un gran referente no solo del coaching, sino del liderazgo en México, y cada vez que te escucho aprendo algo que me aporta, Orlando. Gracias, Enrique. Bueno, gracias, la Daniel. primera pregunta, ese era Daniel. Sí, era Daniel. La primera pregunta tiene que ver con... No son muchas preguntas las que te voy a hacer. Y no son preguntas cerradas, sino totalmente abiertas y como que darte una línea para que tomes el micrófono y te explayes lo que quieras. Para mí, cuando pensé en Orlando Club y que lo iba a entrevistar, pues fue así como, ¿no? Yo me imagino que los periodistas cuando entrevistan a un presidente, pues es lo que sienten, ¿no? Cuando están haciendo algo realmente importante. Entonces yo pensé, ¿cuál es el sello distintivo de Orlando Club en este mundo del coaching, la consultoría, el liderazgo? Y me parece que en esta frase con la que titulamos esta entrevista, que es liderazgo con sentido humano,
ahí esa frase te describe a cabalidad. Lo que yo he conocido, lo que conocí hace 40 años y que te he seguido la pista todos estos años y que hemos compartido el foro muchas veces. Una vez en Costa Rica compartimos ahí, Sí. hicimos un panel también delicioso. Entonces, háblanos no sé cómo está el medio empresarial, cómo está el mundo de los líderes, cuáles son sus preocupaciones, qué les duele. Yo en lo personal creo que están muy confundidos, como que siento que hay una transición de un estilo de liderazgo muy directivo a un estilo menos directivo, más social, más humano, más de contacto. Pero eso es lo que yo pienso, y lo que yo pienso, pues no estamos aquí para eso, sino para ver cuál es tu vivencia y tu visión sobre todo. Mira, gracias por todas estas bellas frases, de verdad que me emocionan, porque es una presentación muy sentida la de ustedes y están muy correspondidos en emociones y en sentimientos. Entonces, primera cosa, agradezco a ti y a Dani esas bellas cosas que han dicho, que para mí, yo siempre me he visto como un peregrino en un camino. Y yo acompaño gente en ese peregrinar de un lugar hacia otro lugar. Y eso es básicamente lo que hago todos los días en el mundo universitario, en la maestría, en el esquema de coaching y en todo el esquema social, acompañar gente en el peregrinaje por qué es esta vida para llegar a algún sitio que valga la pena. Pero tu pregunta me encanta porque tu pregunta me da pie y yo realmente, tú me dirás cuándo corto la presentación hoy, porque hacerme esta pregunta de cómo veo el entorno el día de hoy, traigo 1000 cosas que todos los días me cuestiono y me pregunto. Déjame empezar por algún sitio, porque para mí el mundo de los líderes en este momento es un mundo que creo que está lleno de retos, complicaciones y también de posibilidades, pero como tú lo expresabas, creo que hay gente que está bastante perdida en este momento. Entonces, déjame empezar con una historia que para mí me hizo pensar muchas cosas. El 5 de agosto de este año, hubo un anuncio que a mí realmente me puso los pelos de punta. Se anunció que Leonardo Messi, de 34 años, abandonaba el Fútbol Club Barcelona. Yo soy gente del Barcelona, lo he sido por toda mi vida en el fútbol, y realmente esto para mí fue una situación que me describió muchas cosas que quiero comentar con ustedes. La primera es cómo es posible que el mejor jugador del fútbol actual sea despedido. Y esto es algo que me encuentro con los líderes en estos momentos. ¿Cómo es que el mejor jugador que tienes es despedido? Máximo goleador de la Liga Española, 474 goles, único futbolista que ha ganado 6 balones de oro. Y realmente cuando empecé a oír esta noticia y empecé a escuchar los comentarios de ambas partes, de la parte administrativa y directiva y de la parte de Messi, escuché dolor, frustración por esa salida. Él decía que le hubiera gustado irse de otra forma de la organización, le hubiera gustado que se le hiciera un partido de despedida en el Nou Camp, donde él pudiera haberse despedido en una forma grata de toda esa fanaticada que lo había acompañado en todo esto. Por otro lado, y yo creo que es la contraparte de Messi, pues estaba Joan Laporta, presidente del momento del equipo Barcelona en este momento, 60 años, político, abogado y con una filosofía de lograr resultados no importa cómo. Y creo que esto nos empieza ya a meternos en el mundo del liderazgo en una forma importante. Le tocó un club endeudado donde había que recortar gastos para tener una posibilidad de seguir funcionando como equipo de fútbol. Y yo creo que esta situación
estoy viendo todos los días organizaciones de diferentes entornos, que ese es el problema. A veces se pierde quién está haciendo un desempeño que valga la pena, y por el esquema del recorte de gastos, producto de estos 2 años muy complicados a nivel económico, pues sencillamente se acaba y se echa a perder muchas cosas. Y de aquí salgo algunas reflexiones. Primero, el mundo del trabajo en este momento es un mundo lleno de incertidumbre. No hay organización en que no tengamos una incertidumbre de qué va a pasar en los próximos tiempos. Y esta situación de incertidumbre, pues es una situación que afecta a los líderes, porque ni los mismos líderes se sienten con la seguridad de poder llevar y resolver los retos que están teniendo. Y yo pensaba eso cuando veí esta situación de acá. La incertidumbre que estamos viviendo en el trabajo, y que obviamente incluye esto, toda la situación personal que se genera, porque estos líderes están en las organizaciones trabajando y sencillamente tienen que lidiar en el caso de que sean despedidos. 71,500 directores en este semestre han sido eliminados de las organizaciones, según la Bolsa Mexicana de Valores. Y este fue un dato que me encontré hace algunos días que me pareció interesantísimo. 71,500 gente que dirigía cayó en desgracia en este año. Obviamente el estudio de la Bolsa Mexicana de Valores nos dice si eran altamente capaces, estaban ya en la zona de confort, qué estaba ocurriendo, pero 71,500 volaron en este país. Y es un poco la historia de Messi, incertidumbre en el trabajo. 2, y esto me parece un punto muy importante para los líderes actuales, hay que entender que el desempleo es parte de la carrera ejecutiva. Y yo creo que el modelo que se está agotando y que se ha ido acabando en los últimos tiempos es un solo trabajo en una sola organización para el resto de la vida. Creo que en la medida que están pasando todas las cosas que pasan, son situaciones de que el desempleo es parte de vivir y es parte de lo que hay que tomar con algún conocimiento y sirve como un modelo para reinventarse. Afortunadamente, Messi salió y casi en una semana ya había cerrado con el Paris Saint-Germain en una situación muy, muy agradable. Saqué otra reflexión que le he comentado mucho a nivel de dirección con este caso. El talento senior vale. Y desperdiciar talento senior por tomar decisiones a veces sin mucha base, se pierden muchas posibilidades. El Barcelona, en el momento que se va Messi, y esto no lo pensó Joan Laporta, perdió 137 millones de euros por entradas que se cancelaron, patrocinios que se acabaron y venta de ropa que generaba Messi. Y entonces el talento senior vale. Cuando estamos hablando de dirección y tocamos gente en la dirección, hay que saber que esto puede tener un impacto en los aspectos económicos y de resultados en las organizaciones. Y la tercera cosa que me encontré como la cuarta, de la reflexión, es que recortar gastos inteligentemente es un arte. Y ese es un arte que en la mayoría de las organizaciones no se tiene, porque a veces se toman ese tipo de decisiones de una manera que para mí es altamente impulsiva y poco racional. Muy bien. Y esta sería una primera reflexión. Antes de que pases a la segunda, sí, déjame reaccionar porque justo como abrí el comentario de ese curso en Xerox, que ese programa lo organizaba Manuel Aburto, ¿te acuerdas de él? Perfecto, íntimo amigo. Sí, que en paz descanse, que también era una figura, realmente era genial.
Manuel Aburto, porque él era el director de capacitación de Xerox mexicana, pues en los 80s. Sí, Una persona muy querida, muy respetada. Después falleció unos años después. Él nos acompañó a Chipinque esa vez. sí, ahí estuvo. Ahí estuvo. Entonces, él decía que era sano, eventualmente, que hubieran, él le llamaba organimotos, ¿no? Que de repente se estremeciera la estructura y que, ¿no? y que se renovara, ¿no? Él lo veía como un proceso de renovación, como sucede en la naturaleza. Y eso viene a colación porque aunque han pasado 40 años, pues es lo que está pasando ahorita, que las empresas se han tenido que reestructurar, algunas eran así, se tuvieron que hacer así. Cuando lo que habíamos vivido, por lo menos yo en mi carrera, era administrar el crecimiento. La escalada, que de repente una empresa era exitosa y los problemas que tenían era de crecimiento. Nada más se tenían que reorganizar y reinventar para el nuevo tamaño, pero ahora fue como un acordeón y ha sido esta parte. Entonces, ¿cómo te quedas con el talento? Porque yo estoy convencido, igual que tú, Orlando, que el talento se paga solo. O sea, si le pagas 200 millones de dólares a Messi, que son cifras que si no tienes el contexto parecen escandalosas. Dices, hoy como un jugador de fútbol va a ganar 200 millones de dólares o lo que sea. Y lo que pasa es que si él gana 200 millones de dólares, el club gana 400 o 800 o 1000, ¿no? Entonces, ay, me voy a ahorrar 200 millones de dólares del sueldo de Messi. Pues no, vas a perder 1000 millones que te generaba, Claro. que es el valor agregado. Entonces, eso me genera esta idea, esto que mencionas hasta ahorita. Y bueno, la incertidumbre es algo de siempre, pero esta situación que estamos viviendo de compactación, yo nunca la había vivido en mi vida. Y es un reto y es un desafío. Toda la entrada de este mundo virtual, ¿no? Del teletrabajo, que todavía hay mucha resistencia. Y yo lo que digo es que llegó para quedarse. Lo que hay que hacer no es elegir uno de los mundos, sino convivir en ambos, ¿no? Muy padre. Pues entramos Me a las... encanta. No sé si quieras comentar algo, Dani. Sí, no, no, y también algo que ha estado ocurriendo, lo que escucho de nuestros clientes, es que al principio parecía como que, wow, vamos a poder trabajar desde casa. Eso fue hace año y medio, pero ahora lo están padeciendo. No saben cómo ajustarse, no saben cómo integrar a sus equipos, no saben cómo pedir, cómo poner límites. También cómo hacer frente a eso. Ya se está padeciendo la pandemia, pero no solo por las consecuencias sanitarias, sino porque ya no hay tiempo. Sí, el estar trabajando en casa parece estar trabajando las 24 horas. Ya cada vez más los líderes, los ejecutivos con los que estamos trabajando lo están padeciendo, sus equipos también. Gracias, Dani. Pues aquí hay muchos saludos. En presencialmente están Francisco Magaña de El Salvador, Sandra Huitrón y Susana López Bustamante de la Universidad de Anáhuac. Entonces ellos nos están acompañando aquí en el Zoom. Y muchos saludos desde la página de Facebook. Te digo que, Orlando, eres muy taquillero, ¿no? Ahí está Francisco Magaña. Aquí está Gracias. Sonia Olascuaga, Mauricio Osvaldo, Tony Pacheco nos está acompañando también desde Facebook. Y adelante con la segunda reflexión, Orlando. Bueno, la segunda reflexión que quería hacer en el día de hoy es frente a esta situación, un concepto que para mí he empezado a explorar y he empezado a trabajar con las personas que estoy colaborando en estos procesos. El ser antifrágil. Y este concepto de antifragilidad es uno de los conceptos que realmente me parece relevante para tener en el mundo de la organización y en el mundo personal. Quiero comentar dentro de la limitación del tiempo algunas cosas de antifragilidad que me gustan mucho.
Y bueno, vamos viendo con el tiempo qué da y qué no da. El concepto de antifrágil, yo creo que lo hemos visto en algunas situaciones. Para mí, Leo Messi tiene el concepto de antifragilidad como jugador. Podría dar otro caso que tuvimos la Olimpiada hace poco tiempo y hay una jugadora de tenis, saben que yo soy un enamorado del tenis, juego tenis 3-4 veces por semana y le meto horas y horas y horas el juego porque el juego me revitaliza, me ayuda a focalizarme y me balancea en mi vida, me vuelve a equilibrar en un montón de situaciones emocionales y intelectuales. Y esta jugadora, Naomi Osaka, que fue la abanderada de la delegación japonesa en la Olimpiada, era una de las realmente personas y jugadoras que Japón le apostaba muy fuerte. Pero Osaka, si quieren meterse en la vida de ella, se van a Netflix y toman el documental de la vida de Naomi Osaka, ven que es una mujer joven, pero que tiene muchos problemas emocionales. Y esa gran jugadora, Osaka, llegó un momento a la situación de alcanzar el US Open, le ganó a Serena Williams hace un par de años, la final de mujeres, pero desde ahí ha tenido problemas muy serios emocionales. El triunfo realmente la complejizó en toda su vida. Y Osaka en la Olimpiada de Japón pierde en la segunda ronda con una jugadora no rankeada y obviamente vuelve otra vez a su dinámica de que no puede manejar situaciones de alta presión. Y yo creo que el concepto de antifrágil por eso nos ayuda, porque estamos viviendo en momentos de altas presiones y de exigencia brutal que realmente afectan a las organizaciones, porque si me pusiera a hablar en todo el mundo organizacional, pues tendría que hacer una serie de consideraciones a nivel de organizaciones, pero también están afectando al ejecutivo y a la persona. Y en cambio, acabamos de ver a una extraordinaria tenista joven, Emma Raducanu, que acaba de ganar en finales de agosto ahora el abierto de Estados Unidos de tenis, con un equilibrio, con una situación personal de alta concentración, focalizada todo el rato, no perdió un set en todo el campeonato y realmente una muchacha que a los 19 años que tiene un equilibrio personal extraordinario. Y esto me vuelve a llevar al concepto que estábamos en la reflexión número 1, de que los líderes tienen que tener equilibrio emocional. El problema de Osaka es que ganó una vez y como le falta toda esta parte de trabajo personal, pues sencillamente empieza a tener problemas en el desempeño. Emma Raducanu, hasta ahora lo que se ve, porque lo interesante con todo este tipo de tenistas es qué pasa después de que llegan a un Grand Slam, ganan un Grand Slam y ver si realmente aguantan la presión de seguir estando en los primeros 10 y en los primeros 5, porque estar ahí arriba implica presiones. Y obviamente todos tenemos esta serie de presiones en este momento. Oye, Orlando, y mira, en esta reflexión que haces, es interesante porque como que se han hecho empresariales muchos temas que antes eran muy lejanos, o sea, que no eran del ámbito empresarial, como la emocionalidad. Y bueno, ya desde los 90 hablábamos del término inteligencia emocional, pero en la cuarentena, en el 2020, como decía Dani, pues surgen muchos problemas psicológicos. Tú que eres psicólogo y Dani que es psicólogo, esos problemas de depresión, ¿no? Por la carencia de afecto, por
por el aislamiento, ¿no? El problema de la violencia doméstica, que pues estás trabajando, pero al lado también está tu esposa trabajando y los niños, ¿no? Y entonces, ¿cómo una persona se vuelve frágil y vulnerable ante situaciones así? O los temas de ansiedad, ¿no? Los temas pues de inestabilidad emocional, que yo creo que es un gran tema y un área de oportunidad para nuestras carreras como coaches de equipos, ¿no? En donde inclusive como que nos estamos llevando el hater, este odio que se manifiesta en las redes sociales, pues de repente a tus equipos de trabajo también, ¿no? Entonces empiezas a contestar correos de manera irónica, agresiva, sardónica, sarcástica, exhibiendo, pues como hacen los políticos en las redes sociales. Y yo digo, oye, pues es que todo eso está reflejando pues un estado de ánimo que necesita mantenimiento, ¿no? Necesita mantenimiento, necesita conversaciones, necesita así como un emotional release para que las conversaciones al interior de los equipos y de las empresas se limpien, ¿no? Esta presión de no dar el resultado o de recibir un correo, perdón, un WhatsApp de tu jefe a las 11:30 de la noche y quedarte contestándolo hasta las 3 de la mañana. O sea, estamos viviendo cosas que tienen que ver con mindset, pero también con emotional set, ¿no? Sin duda, sin duda. Esa parte emocional me parece muy relevante. Y déjame añadir algunas cositas más sobre este concepto que era mi segunda reflexión de lo antifrágil. Cuando usted está en el mundo de la paquetería, ve a veces paquetes que dice frágil. Y entonces en el mundo de la paquetería, todas las gente que se dedica a eso ve siempre y le ponen frágil. Frágil es que se rompe fácilmente, débil y se deteriora con facilidad. Y yo creo que por eso es un tema que me he metido mucho en la revisión de todo esto, que estamos viviendo en un mundo donde hay que empezar a desarrollar características de antifragilidad. Porque el problema que yo me encuentro en las organizaciones, y podía empezar a hablar de números y de cifras en todo este aspecto, es que son frágiles. Y obviamente a veces las personas son frágiles. Y por eso esta situación de entorno y esta situación de exigencia, el caso de Naomi Osaka que estaba mencionando en contraposición a Messi, que tiene la antifragilidad producto de un buen manejo y de un talento extraordinario en el campo de fútbol, tomen estas situaciones actuales y salen adelante. Déjame comentar otra cosa también que para mí ha sido muy interesante en estos últimos días. El 2 de septiembre de este mes tuvimos otra de las cosas que me pareció extraordinaria. El regreso de ABBA, que anunció su regreso 40 años después de que había estado fuera. Si ustedes se acuerdan, ABBA, este grupo musical sueco extraordinario, se retiró en 1982. Y todavía seguimos con Mamma Mía, Dancing Queen y toda la serie de éxito. Y el 2 de septiembre, ellos anunciaron su retorno. Björn, 76 años. Aretha, 71 años. Annie Fried, 75 y Benny, 74. Y ahora lanzan el 5 de noviembre lo que empieza a ser su catapulta para este comeback extraordinario, este regreso, que es el disco ABBA Voyage, el viaje de ABBA. Y el viaje de ABBA es un conjunto de canciones inéditas que la generaron en la época de la pandemia y otras de las clásicas. Y hacen un conjunto para empezar el 5 de noviembre con el lanzamiento de este disco. Pero lo más interesante de todo esto es que el 22 de mayo del año que viene se está construyendo
un teatro en Londres, el ABBA Arena de Londres, donde van a caber 3,000 personas para ir a los conciertos de ABBA, en una parte presencial, en otra parte en avatares y digitales. Y cuando le preguntaron a los 4, que fue una entrevista de estas que gozo extraordinaria cuando las veo en la tele internacional, ¿por qué regresar? Y dijeron que en toda esta época de la pandemia habían pensado mucho si no era el momento de volver a regresar para seguir haciendo grato la vida a tantas personas de todas las generaciones. Y entonces 40 años después, la pandemia genera un impacto en ellos y dicen, tenemos talento para regresar. Este es otro concepto de antifragilidad. Porque yo creo que las personas antifrágiles toman estas situaciones, estos elementos, y salen fortalecidos y salen con ilusiones nuevas, propósitos nuevos, deseos nuevos de seguir adelante. Y entonces estoy fascinado con todo el regreso de ABBA. Ya veré si a partir del 22 de mayo del año que viene puedo hacer algo para ir a ver un concierto de ABBA, porque los vi otra vez hace muchísimo tiempo y ahora van a empezar a hacer su campaña. Antifragilidad. Emma Raducanu, ABBA y tanta gente que toma esta situación. Y en las organizaciones es lo mismo. Tenemos organizaciones sumamente antifrágiles. He hablado muchísimo de Amazon, he hablado muchísimo de Facebook, he hablado muchísimo de Zoom, he hablado muchísimo de AstraZeneca, de Pfizer, todas esta serie de organizaciones que producto de visión de liderazgo y con gente muy comprometida dentro de ella han tomado una fuerza brutal en estos tiempos donde tantas otras frágiles se han hundido. Muy bien, muy bien, Orlando. Pues ese nombre de antifragilidad en un mundo frágil, porque el mundo es frágil y vulnerable. Ya nos dimos cuenta del cambio climático, la economía, los gobernantes, inclusive los que pensamos que estaban bien, pues resulta que no están tan bien, ¿no? O sea, la balanza de los Estados Unidos, por ejemplo, que es un desastre, ¿no? No sé cómo pueden vivir con ese déficit. O China, que ahorita está el caso de la inmobiliaria esta de Evergrande, ¿no? Que su deuda es 5 veces la de Pemex. Entonces, pues allá afuera hay una gran fragilidad. Eso no implica pues que yo me suba al carro de la fragilidad, sino cómo me protejo, inclusive cómo me beneficio. Pues muy bien, muy padre. Nos podríamos seguir horas. La idea es que sean entrevistas muy cortitas. Ya la cerveza ya está esperándome y haciéndome así. Y quiero, para rematar, como le dice Ciro Gómez Leiva a David Páramo, entonces remátala, Orlando, contándonos qué estás haciendo, en qué programa estás interviniendo, eso, qué conferencia estás dando, qué libro estás escribiendo. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Debo decirte que la parte educativa en la universidad ha sido todo un reto el año pasado y haber sacado alumnos con todo este proceso tan complicado y maestros en este proceso tan complicados, porque a veces pensamos en los alumnos y la dificultad de estar frente al Zoom por horas y horas y horas, pero yo creo que el maestro tiene un desgaste del tamaño del mundo, porque al fin y al cabo los que estamos hablando en cualquier sector o estamos tratando de liderar un proceso de cambio o de mejora, también nos desgastamos en esto. Y hay que tener un cuidado extraordinario para que realmente uno no pierda su centro, uno no pierda su entusiasmo dentro de estas cosas que a veces nos pasan y nos conflictúan, porque avanzar estos 2 años ha sido un logro. Para avanzar un paso tengo que desgastarme muchísimo.
Y eso yo creo que no se ha dicho suficiente, porque el desgaste que traemos todos y que estamos teniendo el año pasado y este es realmente haber hecho un súper esfuerzo para poder llegar y seguir manejándonos con un concepto de antifragilidad y no fenecer en estos procesos tan complicados. Así es. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La parte educativa. Mi parte personal como coach sigue teniendo una gran demanda, afortunadamente. Lo que tú decías hace rato, la necesidad de coaching en este momento es enorme, enorme, enorme. Acabo de estar hace 2 días en una institución muy grande en el mundo de la construcción y me invitaron para realmente ayudarlos en el aspecto de rediseño. Y uno de los problemas que me encontré en la primera junta fue un problema de interrelaciones y de relaciones extraordinario entre las personas que están dirigiendo. Claro. Y este es uno de los problemas que nadie dice nada, obviamente para que la imagen no se lastime, pero se necesita alguien que esté resolviendo esos temas para sacar las organizaciones adelante. Y esa parte pues sigo teniendo mucho en coaching personal, mucho a nivel de organizaciones. En webinar sigo haciendo muchas cosas. Yo te diría que de lo más disruptivo, por llamarlo de alguna manera, que desarrollé hace algunos meses fue el concepto de la magia en el liderazgo, que es un taller que doy con un mago al lado y hacemos magia en la parte como show y además damos la parte teórica. Y entonces hacemos una interpretación de que el liderazgo al fin y al cabo es como magia porque es hacer que lo aparentemente imposible se convierta en posible. Y yo creo que esto es el trabajo del liderazgo. Entonces, ahí andamos todas en estas historias en este momento. Muy bien. Oye, y bueno, también tenemos un proyecto conjunto que es la apertura de la generación 2021-2022 online de la Universidad Anáhuac de Coaching Empresarial. Esa viene en noviembre ahora. Sí, que es el 11-11, me acuerdo muy bien de la fecha por lo cabalístico del número, que es el 11 de noviembre. Empezamos la sexta o séptima generación, Dani. La séptima generación y es la segunda generación que tenemos online. Online. Entonces, pues estamos preparando muchas sorpresas para que sea un hitazo. Estamos haciendo videos como este para que tenga... pues como que yo creo que hay que entrar en el nuevo lenguaje de los jóvenes y aprovechar toda esta tecnología, porque en esta antifragilidad el tema central no es la tecnología, sino es la persona. Pero el estudio de la persona pues nos dice, pues habla en su lenguaje, ¿no? Como les gusta, o sea, como que conéctate para que el mensaje sea más profundo. Entonces, en eso seguimos explorando en la IAC y creo que se va a notar en este programa de la Anáhuac, que empieza el 11-11 de este mismo año. Bueno, pues creo que con esto vamos concluyendo, ¿no, Enrique? El diálogo del día de hoy para que tú te tomes la cerveza prometida, Dani se tome algo y yo termine acá de tomarme mi extraordinario drink que tengo a mi lado. Muy bien, Dani, pues remátalo. Sí, gracias Orlando por el espacio. Tú comentaste un par de frases que me llamaron la atención. Una que es la de se necesita equilibrio, se necesita alta concentración y a veces se requieren diseñar algunos espacios para encontrar nuevamente el entusiasmo para trabajar juntos. Creo que mucho de esto lo están encontrando los ejecutivos en el acompañamiento que les estamos haciendo en los procesos de coaching. En las últimas semanas me he encontrado cada vez más que la gente me dice, no tienes idea de cómo me ha gustado, de cómo me ha servido esta charla contigo. A veces se requiere una pausa para encontrar para reencontrarnos, para rediseñarnos y para
no rompernos. Gracias a ti, Enrique. Gracias, Dani. Siempre es tremendamente enriquecedor y me llevo esto de la antifragilidad, cuya fuerza es el talento. Hasta luego. Bueno, gracias.